Hola, les saluda el teacher Andy Salandi y para mí realmente es un placer poder compartir un poco más con ustedes, contarles de mi vida, de mi trayectoria, de todo lo que ha ocurrido en estos años, no solamente de profesión, sino también cuando uno llega a este planeta que se enfrenta a ciertos retos desde la juventud, comprenderlos, entenderlos y manejarlos. Quizás para muchos va a ser sorprendente, pero no nací en Venezuela. Nací en Trinidad y Tobago, soy de padre trinitario y madre venezolana. A muy corta edad, yo tan solo tendría 3 4 años, mis padres deciden regresar a Venezuela y por supuesto para mí fue un vínculo muy importante y lo llamo vínculo porque durante mi llegada a Venezuela empecé a tener dificultad lingüística. En muchos análisis y expertos explicaban que como venían de un país donde se hablaba inglés, incluso mi madre siempre me hablaba en inglés, aunque era venezolana, aunque es venezolana y hablaba español, pues ella intentaba incluirme en el lenguaje de la familia por parte de mi padre. Y es muy curioso porque toda esa parte lingüística hizo que yo tardara muchísimo en poder hablar. Me confundía, mezclaba los sonidos en palabras de español e inglés. Tuve obviamente muchos estudios, profesores, pero creo que lo más bonito es que siempre mi mamá y mi familia entendieron que para poder ayudarme a desarrollar mis habilidades lingüísticas tenían que también motivar la parte motriz, mis emociones. Recuerdo con muchísimo amor a mi abuela llevarme al Museo de los Niños, a obras de teatro, a parques, para que mi lingüística musical y artística de alguna manera me ayudara a comunicarme y a expresarme mejor. Pues creo que lo consiguieron, lograron que ese niño tuviese las habilidades necesarias para expresarse, para hablar, para comunicarse. Me acuerdo que cuando era muy pequeño me llamaban guachi guachi y me llamaban guachi guachi porque no hablaba ni inglés ni español. Yo decía cosas como que era puras sonidos extraños y mi mamá lograba entender que yo quería agua o que quería comer algo. Creo que desde muy corta edad entendí que el poder de la comunicación, el poder de la palabra es muy importante y que había que comunicarse de alguna manera. No tenía las palabras, pero sí los gestos para que mi madre y mi familia pudiera entender lo que yo quería expresar. Y probablemente eso fue lo que llevó mi carrera a ser lo que es. Pero antes de hablarle de mi carrera, obviamente tengo que hablar de mi crecimiento. Fui muy dichoso porque pude crecer en El Tigre, estado Anzoátegui, un pueblo, una ciudad muy pequeña del oriente de Venezuela. Y por supuesto, tuve la libertad de crecer con la naturaleza, con los mangos, con las frutas, una vida campestre, pero al mismo tiempo citadina, poder tener ese contacto con las fincas y con los animales, pero al mismo tiempo con la educación, con la escuela, con el deporte. Gracias a mi familia y a mis padres, pues obviamente tuve la posibilidad de siempre estar vinculado con la naturaleza, mi educación y la capital. Y podrá sonarles algo raro, pero imagínense un niño que crece en un pueblo tan pequeño. Todas sus vacaciones eran siempre en la capital, era en Caracas, Venezuela, y ahí tenía la posibilidad nuevamente de, gracias a mi abuela y a mi familia, ir a los museos, mantenerme en contacto con el teatro, con el entretenimiento, con la ciencia, con la medicina, y me fui fascinando de alguna manera con todo ese entorno y con toda esa línea. Mi abuela era educadora, era profesora y para mí, pues simplemente ser educador, ser profesor, era como un ejemplo, como algo de principios, de valores. Y pues también tenía una tía, o tengo una tía que es docente, que es educadora y me apasionó desde muy pequeño el enseñar. A muy corta edad, mis padres deciden enviarme a Trinidad y Tobago por un año completo. Estuve en San Fernando, Trinidad y Tobago, estudiando inglés. Tuve la posibilidad de estudiar en la escuela británica, también estuve en West Indies University y en diferentes institutos para formarme en el inglés, cosa que agradezco profundamente de mis papás porque para el niñito que tenía tanta dificultad de hablar y de expresarse en español, pues el inglés siempre fue mi vínculo y de alguna manera luego lo estudié de manera un poco más extensa.
Regresé a Venezuela y por supuesto fascinado porque se convirtió en un trabajo también tan joven, con tan solo 13 años, ya yo estaba dando clases de inglés a muchísimos de mis compañeros en mi propia casa y se convirtió no solamente en una herramienta de negocio porque yo cobraba por dar clases de inglés, mi mamá me ayudaba a cobrar para yo poder dar mis clases, pero además se convirtió en una herramienta de cambio de conocimiento. Aquellos alumnos que eran mejores en física o en química, que quizás eran las materias que más me costaban porque soy más de las líneas humanistas, pues me ayudaban a cambio de que yo les ayudara en inglés, ¿no? Las tres Marías, como dicen en Venezuela, inglés, matemática, física o química son las que normalmente la gente tanto preocupan. Y todo eso también me fue guiando a lo que finalmente fue la decisión que tomé. Cuando me graduó de bachillerato con honores, uno de los mejores alumnos. eh, Muchas veces uno piensa que no lo puede lograr, que no lo puede hacer, y simplemente mi convicción a estudiar, siempre me sentí un niño extraño, un niño diferente, un niño de muchos colores, para llamarlo de alguna manera, y siempre era más difícil para mí entender ciertas cosas, y lo que hice fue formarme con más estudio. Siento que para mí aprender cosas me toma mucho más tiempo que otras personas, pero aprendí que siendo meticuloso, sin buscar la perfección, sino la excelencia, lograba aprender. Eh, Quiero confesarles que recientemente estuve estudiando para licenciarme en otro tema totalmente distinto y me costó muchísimo lograr pasar el examen. Estudié muchísimas veces, reprobaba el examen y volví a intentarlo, y ahí recordé mi infancia, ese niño que tenía que estudiar muchas horas para poder presentar un examen. Y esto quiero comentárselos porque probablemente como padres en este momento estás sintiendo que tu hijo o tu hija no está logrando lo que buscas o lo que deseas. Hay que entender sus tiempos, sus procesos, abrazar esos procesos y entender que cada ser humano entiende de manera distinta. Para contarles también, gracias a Dios, pasé el examen, logré esa licencia que tanto deseaba tener. Pero bueno, cuento un poco más de mi vida, de mi historia y de lo que había hecho y de lo que logro, pues al graduarme de bachillerato decido estudiar educación. Imagínense a mis padres con un niño con tan buena nota de decidir estudiar educación. Lastimosamente en Venezuela ser educador es un reflejo de que no va a haber crecimiento económico, de que las oportunidades son menos posibles que una otra carrera. Y con ese promedio tenía para escoger lo que quisiera estudiar, derecho, arquitectura, pero yo estaba convencido en estudiar educación. Mis padres fueron muy astutos y decidieron que estudiara educación en inglés fuera de Venezuela. Luego regresé a Venezuela y también estudié eh, a distancia educación. Logré estudiar educación en dos universidades distintas y ha sido realmente lo más fascinante que ha tenido mi vida. Probablemente ustedes me conocen en las plataformas digitales o en los programas de televisión o como panelista en Telemundo o en otras cadenas, pero no lo creo, estoy convencido que mi gran pasión siempre ha sido educar, formar, precisamente por esa dificultad. No pensé hacerlo, pero lo voy a hacer, lo voy a confesar. Tengo dos hermanas, mis dos hermanas sufrieron o han sufrido toda su vida de epilepsia, una epilepsia con cuadros de convulsión y otra con lo que llaman epilepsia de ausencia, que es que se quedan en pausa. En esa juventud o en esa adolescencia entendí que educar, que enseñar era una misión, porque yo tenía cierta dificultad, pero ellas tenían retos aún mayores, y yo me convertí de alguna manera en el tutor, en el profesor de mis dos hermanas. Una se graduó luego de abogado, la otra luego se pudo formar como agente de inmobiliario y ha hecho una carrera maravillosa. Y eso me hace sentir muy orgulloso de que no hay realmente límites cuando queremos ayudar a los seres que amamos a que se eduquen, a que se formen, a que hagan sus carreras. Yo me pensaba limitado y me di cuenta que lo que consideraba limitado era una gran fórmula para también ayudar
a dos personas tan importantes en mi vida como son mis hermanas. Pero así crecí como un profesor, como un docente desde muy corta edad. En Venezuela logré abrir dos escuelas, dos academias de inglés y After School fueron muy exitosas. Habían grandes eventos. eh, Me emocioné un poquito, me disculpan, pero bueno, había grandes eventos anuales donde además teníamos una diversidad de niños, aquellos niños que normalmente no eran recibidos porque eran un poco agresivos o porque tenían déficit de atención o dificultad de comunicación, eran recibidos en Salandis Corporation, El Tigre, en las dos sedes, porque yo no podía ponerle límite a la educación y a la formación, yo no podía decir que no era posible. Y esas dos escuelas o esos dos centros educativos fueron muy exitosos. Tuvimos muchísimos alumnos y fue fascinante. Y ustedes se estarán preguntando, pero si eras docente, si eres educador, si lograste tener éxito en eso, ¿en qué momento llega a tu vida todo lo que has hecho y que te ha hecho o ha llevado a tu carrera a ser más conocido, más público? Pues bueno, en esa carrera pues llega una oportunidad a mi vida inesperada, toca mi puerta para irme a vivir y a trabajar en el Medio Oriente, específicamente en Bahrein, al lado de Arabia Saudita, muy cerca de Dubái. Mm, yo no entendí por qué Dios había puesto esa oportunidad para mí, si yo soy docente y no me estaban buscando como docente. Terminé trabajando en una empresa de importación y exportación, pero había dos cosas muy importantes que necesitaban un hombre soltero que no tuviese hijos y que hablara inglés y español. Y bueno, que tuviese barba. Yo en Venezuela no tenía barba, pero me dejé la barba para la entrevista porque sabía que era una de las cosas que pedía. Fui elegido y me fui a vivir a Bahrein. Luego entendí que me habían contratado porque me parezco muchísimo a uno de los hijos del rey. Tengo una similitud física impresionante, sobre todo cuando tenía más peso, cuando tenía más kilos. Y parecerme al hijo o al príncipe, pues obviamente me abría muchas puertas, me abría muchas reuniones y tenía una posibilidad de crecimiento interesante. Me fue difícil aprender árabe, pero trato de, de de siempre expresar lo poquito que aprendí, pero es un idioma muy complejo y muy enriquecedor. Pero justamente esa oportunidad de trabajo en el Medio Oriente me llevó a la línea de analista de lenguaje no verbal. Fui voluntario en una organización internacional que se llama Toastmasters para entrenar y asesorar niños y adolescentes en la comunicación en inglés. Y por supuesto lo hice porque amo educar, amo entrenar y no lo estaba haciendo en el Medio Oriente. Y cuando termina toda esa experiencia, me digo, oye, yo lo quiero hacer. Y no había club para latinos, había club para árabes, para norteamericanos, para europeos, pero en el Medio Oriente no había ningún club para latinos. Y resulta que un club filipino decide cambiar las reglas y me hacen parte de él. Empiezo a prepararme, a entrenarme, a estudiar, a desarrollar mis habilidades de comunicación. Y bueno, imagínense el reto, ¿no? De hacerlo en inglés, ya no en español. Pero fue fascinante. Para mí vivir en el Medio Oriente fue fascinante porque me abrió, creo que ser analista de discursos, ser evaluador, que ese fue el premio que me gané como evaluador de discursos y ahora les cuento un poco de ese momento. Creo que el ser latino, caribeño, vivir en el Medio Oriente, haber estado entre tantas nacionalidades, entre tantos países desde tan joven, además con hermanas eh, con cierta línea especial de aprendizaje, siendo yo también quizás distinto para aprender, me hizo muy buen analista, me hizo muy fácil, o sea, me hizo muy fácil darme cuenta y observar detalles de las personas, porque desde muy corta edad tuve que analizar para enseñar precisamente a mis hermanas, a la que tenía el efecto de ausencia, darme cuenta que me tenía que quedar en silencio, avisarle a mi familia de que tenía este caso y luego fue a Caracas a estudiarla y a estudiar a mis dos hermanas médicamente, científicamente, para poder ayudarlas. Entonces creo que desde muy pequeño desarrollé esa habilidad. Empecé a ganar y a ganar en los clubs, en los entrenamientos, en las presentaciones. Y este mundo, pues, me empezó a fascinar. Soy competitivo, no lo voy a negar. Creo que por eso estudio mucho. Y cuando me di cuenta que era bueno en esto, que había resultados, que ganaba los premios, que ganaba en los clubs, seguí. Y
luego gané en la zona, luego gané en la ciudad, luego gané en el estado, luego gané luego fui a la competencia nacional de lenguaje no verbal y evaluación de discursos. No gané, quedé en el tercer lugar. Yo feliz, yo contento, yo había dicho, wow, primera vez que compito, que estoy en esto y decido celebrarlo. Para mí había sido un gran logro, pero dicen que cuando Dios tiene diseñado para ti algo, ocurre y es que el primero y el segundo lugar deciden renunciar a la competencia en Dubái y me llama el gobernador de Bahrein y me dice, Andy, el primero y el segundo deciden renunciar, tú quieres asumir la responsabilidad. Ese día entendí además por qué renunciaron. Habría muchos compromisos económicos que tenías que asumir como competidor. Ya ellos habían competido en reiteradas oportunidades sin resultado satisfactorio y probablemente para ellos era nuevamente invertir, nuevamente ir y a lo mejor no consigo lo que quiero. Y renuncian, deciden dejar el puesto de evaluación de discurso. Yo quedé en tercer lugar en dos competencias y en la que más fascinación quizás tenía era en el speech, ¿no? Pero la vida me llevó a que fuera por evaluación. Acepté el reto y ahí empezaron a prepararme todos los evaluadores de Bahrein. Ya no era el representante de un club o el representante de una ciudad o un estado, ya representaba un país que además no era el mío, era un compromiso aún mayor. Con muchísimo cariño también la base norteamericana que hace vida en Bahrein, pues también me entrenaron muchísimo, me prepararon. Yo sentí que abrazaron a un latino en un país árabe sin tanta comunidad hispanoparlante y todos decidieron como ser mis padrinos, mis cuidadores, mis entrenadores. Y así fue. Quiero contarles que cuando llegué a Dubái en el 2015 a esa competencia, me dio fiebre la primera noche. Gracias a Dios tengo familia médicos que con muchísimo gusto y con muchísimo amor me indicaron, apaga todas las luces, hidrátate de esta manera, toma estos medicamentos. Creo que el sobreexigirme la excelencia y buscar mi mejor versión agotó mi energía y ese día estuve muy enfermo. Al día siguiente me enfrento a la competencia Dubai 2015, DTAC en Evaluation Speech y me convierto en el primer latinoamericano en ganar el tercer lugar en esa competencia. Y ahí, señores, es que cambia mi vida. Ahí es que realmente entro al mundo del entretenimiento, me reciben todas las plantas televisivas de los Estados Unidos, de Brasil, de Latinoamérica. Fueron muchos medios de comunicación que empezaron a buscarme, a contactarme y me enamoré de las cámaras, me enamoré de los sets, de la luz, de tener la posibilidad de expresarme. Eh, un niño que era tan tímido, con tanta dificultad de comunicación, se convierte luego en un evaluador de políticos, un evaluador de personalidades, de artistas, y no solamente eso, sino que también me convierto en presentador de televisión junto a la queridísima actriz Gabriela Vergara, ¿no? Obviamente comencé con Norquis Batista, con Kerly Ruiz, en ese mismo programa que se hacía a través de la pantalla de VTV Miami. También empiezo a hacer mi propio programa Verdades y Mentiras desde Chile. Y ahí empezó mi carrera con la televisión, con el entretenimiento, con vincularme con las personas. Y en un momento determinado me contactan para hacer para hacer un casting para HBO como analista de lenguaje no verbal. Yo muy emocionado, me dijeron que tenía que hacer la propuesta, el setting, todo lo demás. Y así fue, lo grabé y cuando entregué la propuesta fue encantador ver obviamente que me entrevistaron diversas mujeres de Brasil, que yo también hablo portugués, en inglés, en español, había mucha diversidad y me dicen, eres tú el elegido. Y me convertí en máster en mentiras para HBO. Este era un especial que analizaba la serie The Undoing, protagonizada nada más y nada menos que por Nicole Kidman, con el venezolano Edgar Ramírez. Y eso me abrió aún más posibilidades y más ventanas. Ya no solamente era el presentador de televisión, sino también era ahora el máster en mentiras para HBO y de repente también llega la oportunidad de ser el analista de lenguaje no verbal de Telemundo. Ya casi 3 años, casi ya vamos para 4 años, trabajando para Telemundo, siendo el analista de lenguaje no verbal, experto en la materia. Ha sido una bendición, pero por sobre todas las cosas una responsabilidad. El
el estudiar, el prepararte, el estar siempre al día con los elementos importantes de la comunicación, de la oratoria. ¿Qué me apasiona hoy? Pues lo que hago. Soy un apasionado por la educación, por la formación. He logrado entrenar a muchas madres neurodiversas, y llamo madres neurodiversas porque son ellas también parte de la diferencia y de la transformación. Es bonito tener hijos de colores. Y digo de colores porque yo cuando trabajo como docente le pongo colores a los niños. El niño rojo, el niño amarillo, el niño verde. El niño verde porque ama más la naturaleza, el niño rojo porque es muy apasionado y le encanta hacer color corazones a su mamá. El niño azul porque es azul, porque tiene sentimientos distintos, ama de manera diferente. Y por supuesto ser analista de discurso, de expresión, de lenguaje no verbal, pues me ha ayudado a guiar de alguna manera, porque sabemos y entendemos que la mayoría de los niños neurodiversos tienen la dificultad para comunicarse, para expresarse. Y es precisamente donde entra todo lo que he estudiado, todo lo que he aprendido con referencia al lenguaje no verbal. Nosotros nacemos sin hablar. Nosotros aprendemos a analizar y a ver el lenguaje no verbal de los seres humanos antes de expresarnos. E incluso tú como madre, tú como padre, tú como familia, antes de que tu hijo sea capaz de decir palabras, ya logras identificar el amor, ya logras identificar la ternura, ya sabes que tu hijo o que tu hija tiene sed o que tiene hambre. Entonces creo que tenemos que potenciar hoy más que nunca la comunicación no verbal. ¿Cuál es la línea que tenemos para comunicarnos, para expresarnos por gestos? Ciertamente la palabra es muy importante y es muy potente, pero yo siempre digo como analista de lenguaje no verbal, yo no creo en palabras bonitas, yo creo en acciones, yo creo en gestos, yo creo en microexpresiones. ¿Cuántas personas nos dicen que nos aman, que nos quieren y son capaces de traicionarnos? ¿Cuántas personas con las que hacemos un negocio dicen y expresan que van a ser unos buenos socios y de repente se convierten en la peor pesadilla? Y eso ocurre porque los seres humanos apagamos el switch de nuestra lectura del lenguaje no verbal, de nuestra lectura de la capacidad de comunicación sin palabras. Es ahí cuando ese momento de poca expresión no se puede convertir en una angustia, en un desespero, sino en una repotencialización de nuestra capacidad de análisis y de mirar al otro. Creo que si mi mamá no le hubiese dado tanto poder a mi no capacidad de hablar, yo nunca a lo mejor hubiese sido capaz de expresarme. Mi mamá abrazaba mis dificultades, pero al mismo tiempo alimentaba desde el desconocimiento el amor a la palabra. Era una combinación fascinante. No era obligarme a hablar, era obligar a expresarme y a comunicarme de alguna manera. Imagínense ese niño que se llamaba o le llamaban guachi guachi, que una madre lograba entender que quería agua o que quería comer o que tenía calor. Entonces, toda mi vida y toda mi carrera me ha llevado a precisamente eh, evaluar, analizar, mirar, pero también educar. Y por eso me siento realmente bendecido de ser parte de esta organización, ver que ustedes ahora están viendo este video y que van a ser parte de todo lo maravilloso que estamos haciendo para todos ustedes, porque no es lo que ya hemos aprendido, es lo que tenemos que seguir aprendiendo, es lo que tenemos que seguir desarrollando para que nuestra vida y la vida de los seres que amamos sea más tangible, más alegre y más feliz. Creo que hay que abrazar al mundo y hay diversos colores, así como pueden ver que hay amarillo, hay azul, hay verde, hay naranja, hay el color que tú quieras crear. Actualmente ustedes pueden buscar muchísima información de lo que hago a través de mis plataformas digitales, @teachersalandi. Prometo hacer más contenido para madres, para niños. Eh, Antes lo hacía un poco más, pero bueno, el rush de la televisión y de entretenimiento a veces te toma caminos distintos. También quiero invitarlos a que me puedan visitar a través de mi página web
www.andysalandi.com, pero también a través de mi canal de YouTube, Salandis TV, donde siempre hay contenido, información, material de análisis, lenguaje no verbal, y tantos temas diversos, porque creo que ustedes también se pueden convertir en productores de mis plataformas digitales. Actualmente mucho de lo que ven en mis redes es precisamente el contenido que la gente, que el público me pide. Si ustedes como padres neurodiversos deciden pedirme contenido específico, también con muchísimo amor y con muchísimo cariño lo haré para todos ustedes. Quiero invitarlos a que sigan viendo el contenido que tenemos acá, no solamente el mío, sino de todos los expertos, de todas las historias y de todas las experiencias. Abracemos la diversidad, abracemos lo que somos, que eso es lo que hace que nuestra sociedad pueda brillar. No podemos tener en un lugar solo personas idénticas porque no sería capaz o no sería el mundo que es. Gracias a todos ustedes por acompañarme, los abrazo y espero que por supuesto sigan siendo parte de la diversidad porque tú también eres diverso.